Decían que era inquebrantable, un pilar de fe en el corazón del cinturón bíblico de América. Pero en el último año de su vida, algo ocurrió dentro de la capilla de un hospital católico en San Antonio, Texas, que nadie en su comunidad bautista pudo explicar. Algo que dio un vuelco a 70 años de convicción. San Antonio no era el tipo de lugar que acaparaba titulares. Filas de casas modestas se alzaban detrás de cercas blancas. Los partidos de fútbol de secundaria los viernes por la noche atraían a la mitad de la ciudad. Y cada domingo por la mañana, las campanas de las iglesias competían con el zumbido de las camionetas entrando a estacionamientos de grava. Entre los ritmos de esa ciudad estaba Margarita Maggie Colón, un hombre conocido en cada banca de la primera iglesia bautista. Era la mujer con vestidos dominicales perfectamente planchados, una sonrisa amable en las cenas comunitarias y una voz que recitaba escrituras sin mirar la Biblia. El pastor Daniel Hernández, quien lideraba la congregación desde hace 20 años, la llamaba un testimonio vivo de la verdad inquebrantable. Los diáconos la conocían como la mujer que no faltó a un servicio en 6 décadas. Las madres jóvenes la veían como mentora, alguien que había criado bien a sus 3 hijos, todos bautizados en el mismo tanque de madera al fondo del santuario. Su difunto esposo, Juan Colón, había sido un héroe local a su manera, un excatólico que se convirtió al bautismo tras conocer a Maggie. Juan sirvió como diácono principal hasta que un derrame cerebral repentino se lo llevó. Durante 45 años, su matrimonio fue la envidia de las parejas mayores y el modelo de las jóvenes. Eran el corazón de nuestra iglesia, recordaba Betty Ramírez, miembro de larga data. Si Maggie creía algo, todos escuchábamos. Y Maggie creía una cosa con toda su alma: los católicos estaban equivocados. Había sido criada en esa convicción desde niña, enseñada que las estatuas y rosarios eran ídolos, que rezar a santos era antibíblico y que la Virgen María no era más que una figura histórica que cumplió su papel y se hizo a un lado. Es una mujer muerta, decía Maggie a quien preguntara. Solo Jesús escucha tus oraciones. Su certeza no nacía del enojo, sino de su crianza. Su padre, un capataz de fábrica, dirigía himnos con una voz áspera por años de trabajo duro. Su madre bordaba versículos bíblicos en samplers que colgaban en cada pared de la cocina de su casa de campo. Las cenas siempre terminaban con devocionales familiares, y los sábados por la noche se preparaban la ropa del domingo y se lustraban los zapatos hasta que brillaran. Para cuando era adolescente, Maggie tocaba puertas con folletos evangélicos en mano, lista para salvar a sus vecinos católicos de lo que veía como un engaño. Tenía versículos memorizados como munición: Éxodo 20, 4-5 contra imágenes talladas, 1 Timoteo 2:5 sobre el único mediador. En los debates, nunca perdía en su corazón, nunca dudaba. Y dale me gusta, suscríbete y comparte desde donde nos ves: San Antonio, Miami, Los Ángeles, Chicago o más allá. La vida en San Antonio reforzaba esa certeza. Su círculo social era casi completamente bautista. La iglesia católica al otro lado de la ciudad, San José, con sus vitrales y estatuas en el césped, era un lugar por el que pasaba sin mirar. Fábrica de ídolos, murmuró una vez mientras estaba detenida en un semáforo frente a ella, con su hijo menor en el asiento del copiloto. Pero Maggie no era solo palabras. Vivía su fe con acción. Organizaba cadenas de comida para los enfermos, dirigía estudios bíblicos para mujeres los martes por la noche y lideraba el programa de alcance de la iglesia hacia los barrios hispanos de la ciudad, donde, irónicamente, la mayoría de las familias eran católicas. Oramos por ellos, decía al grupo, para que Dios les abra los ojos. Desde afuera, su vida parecía sólida como roca. Una casa llena de fotos enmarcadas de sus nietos, una Biblia gastada con márgenes llenos de notas, una banca que se sentía vacía si ella no estaba. Para sus amigos, era prueba de que la fe podía resistir cualquier tormenta. Para sus hijos, era el ancla de la familia. Nadie podía imaginar que en un año, Maggie Colón entraría al lugar que había evitado toda su vida y encontraría algo esperándola que lo cambiaría todo. Desde que Margarita Maggie Colón aprendió a leer, la Biblia fue su compañera constante. No las ediciones elegantes de cuero con bordes dorados que se ven en las librerías hoy, sino una versión gruesa y gastada del Rey Santiago que su madre guardaba en la encimera de la cocina. Sus páginas oliendo levemente a café y canela. A los 7 años, podía recitar las bienaventuranzas sin tropezar. A los 10, había memorizado cada versículo del Salmo 23. Siempre tenía esta autoridad tranquila cuando citaba las escrituras, recordaba su amiga de infancia, Carolina Wittmann.
Incluso de niños, parábamos lo que hacíamos para escucharla. La iglesia no era solo una obligación dominical, era el eje alrededor del cual giraba su mundo. Las mañanas de domingo traían vestidos impecables y el zumbido del viejo órgano de la iglesia calentándose. Las noches de domingo estaban reservadas para himnos, las voces de la congregación alzándose en armonía contra el crujido de las bancas de madera. Los miércoles traían reuniones de oración donde la voz de Maggie era a menudo la primera en pedir y la última en cerrar con una plegaria. Sus años de adolescencia profundizaron ese ritmo. A los 15, se unió al equipo de evangelización juvenil, tocando puertas de extraños con una sonrisa y una pila de folletos. Tenía una frase favorita para cualquiera que mencionara ser católico: ¿sabes que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y no es María? No lo decía con hostilidad, solo con certeza, como si declarara el color del cielo. Cuando conoció a Juan Colón en un picnic de la iglesia en 1969, reconoció un espíritu afín, al menos hasta que él admitió que había sido criado católico. Pensé, bueno, eso lo puedo arreglar, contó Maggie después a una amiga con una sonrisa pícara. Y lo hizo. En un año, Juan no solo se había convertido, sino que servía junto a ella en el programa de alcance de la iglesia. Su boda fue una celebración para toda la congregación, con el pastor Ramírez declarando desde el púlpito: esta unión es prueba de que la verdad del Evangelio prevalece. Criaron a sus 3 hijos, Rebeca, Samuel y Daniel, bajo la misma fe disciplinada. Cada noche después de la cena, la familia se reunía en la sala para los devocionales. Los niños se turnaban leyendo versículos en voz alta mientras Maggie corregía su pronunciación y Juan explicaba el significado. Aprendimos pronto, dijo Samuel una vez, que si querías ver televisión, primero tenías que terminar el estudio bíblico. El liderazgo de Maggie en la iglesia creció constantemente. Organizaba la escuela bíblica de verano cada año, asegurándose de que cada niño se fuera con un versículo memorizado y una sonrisa. Presidió el ministerio de mujeres durante más de 2 décadas, enseñando desde Proverbios 31 y animando a las esposas jóvenes a modelar sus hogares según el orden de Dios. Los martes por la tarde, presidía al círculo de oración de mujeres en su comedor, el aire cargado con el aroma de café recién hecho y el sonido de peticiones sinceras, a menudo por los perdidos. Un término que todos entendían como no bautistas. Su dedicación no carecía de convicción. Cuando vecinos católicos la invitaron a una misa de Nochebuena, declinó cortésmente, pero luego dijo al grupo de mujeres: quieren lo mejor, pero nosotros conocemos la verdad. En la mente de Maggie, la fe era clara: solo Jesús salva, solo la Escritura guía, y la tradición sin base bíblica era una distracción peligrosa. No rehuía un debate teológico. Podía desmantelar un argumento católico en 5 minutos, recordaba el diácono Pablo Emerson. No con enojo, sino con escrituras. Conocía su Biblia mejor que muchos pastores que he conocido. En los 2000, Maggie llevó su ministerio más allá de San Antonio. Participó en viajes misioneros a partes rurales de Texas y Arkansas, visitando pueblos pequeños donde las iglesias eran escasas y el catolicismo aún tenía arraigo entre familias inmigrantes. Llevaba su Biblia gastada en una mano y una bolsa de folletos en la otra, tocando puertas en el calor del verano o el frío del invierno. Se trataba de salvar almas, decía simplemente. Incluso en casa, sus días estaban marcados por la vida de la iglesia. Los sábados los pasaba preparando lecciones de escuela dominical y planchando su blusa de enseñanza. Los domingos comenzaban antes del amanecer, preparando himnarios y haciendo café para el salón de comunión. Cuando pasaba la bandeja de ofrendas, Maggie daba fielmente, convencida de que el diezmo era tanto un deber como una alegría. Para los extraños, su devoción parecía casi monástica en su disciplina. Para sus hijos, era la única forma en que conocían que se podía vivir la fe. Para sus amigos en la primera iglesia bautista, era el ejemplo a seguir. Maggie no solo cree, decía a menudo Betty Ramírez, vive lo que cree. Pero por toda su fortaleza, su fe tenía puntos ciegos, lugares que había bloqueado de cualquier cuestionamiento. El principal era todo lo relacionado con el catolicismo: estatuas, rosarios, crucifijos, el nombre de la Virgen María en la oración. Eran señales de advertencia, marcadores de un camino que ella creía alejaba a las personas de Dios. Nadie en San Antonio podía imaginar que esos mismos símbolos que había evitado durante décadas estarían un día en el centro del giro más inesperado de su viaje espiritual. El invierno de 2002 llegó temprano a San Antonio, cubriendo las aceras con una fina capa de hielo que crujía bajo los pies. Para la familia Colón, trajo algo mucho más frío.
Juan Colón, aún fuerte a los 62 años, colapsó en su taller una tarde fresca de noviembre. Un derrame cerebral masivo, dijo el doctor, instantáneo, irreversible. La noticia se extendió por la primera iglesia bautista como una onda de choque. Todos pensábamos que Juan no sobreviviría, recordó el diácono Pablo Emerson. Era sólido como roca. El domingo después de su fallecimiento, Maggie se sentó en la primera banca, aferrando una Biblia negra contra su pecho, la misma que compartían en los devocionales familiares. El pastor Hernández oró por ella, citando Job, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La viudez cambió sus rutinas de la noche a la mañana. Sin la voz de Juan llenando la casa, las habitaciones se sentían vacías. Los devocionales vespertinos que antes dirigía para su familia ahora terminaban en silencio. Sus hijos, ya adultos con familias propias, llamaban a menudo, pero la vida los devolvía a sus horarios. Maggie manejó el duelo de la única manera que sabía, dijo Betty Ramírez. Se volcó aún más en el trabajo de la iglesia. En meses, asumió la coordinación del Ministerio de Alcance Hospitalario de la iglesia. 2 veces por semana, llevaba una bolsa con pan casero, boletines de la iglesia y una pila de Biblias al Centro Médico Regional de la Misericordia. Visitando a miembros de la congregación que se recuperaban de cirugías o enfermedades. Fue allí, en los tranquilos pasillos del hospital, donde el camino de Maggie rozó por primera vez el mundo católico de una manera que no podía evitar por completo. La Misericordia era un hospital católico, su vestíbulo adornado con un crucifijo de bronce y un pequeño nicho dedicado al Sagrado Corazón. Maggie nunca se detenía cerca, pero lo notaba. En sus rondas, a veces se encontraba en habitaciones compartidas, un lado con un miembro de la iglesia bautista, el otro con un paciente católico. Escuchaba fragmentos de conversaciones, el suave clic de las cuentas de un rosario en manos de familiares visitantes, avemarías susurradas antes de dormir. Una enfermera haciendo la señal de la cruz antes de ajustar un suero. Maggie permanecía cortés pero distante. Asentía y sonreía, pero podías ver que estaba en guardia, recordó Rosa Martínez, una auxiliar de enfermería y católica de toda la vida. No quería entrar en ese espacio. Sus visitas comenzaron a cruzarse con personas que desdibujaban esas líneas. Estaba la señora Olvera, una anciana católica que insistió en que Maggie aceptara un frasco de mermelada casera por todo el bien que haces, y Frank Ramírez, un bombero jubilado que sobrevivió a un infarto y juraba que fue Nuestra Señora de Guadalupe quien lo mantuvo vivo. Un nombre destacaba, Evelyn Carter, una viuda tranquila que vivía a 2 calles de Maggie. Evelyn nació bautista, pero se casó con un católico hace décadas y nunca dejó formalmente su parroquia. Asistía a ambas iglesias esporádicamente. Cuando el esposo de Evelyn falleció, Maggie pasó con un guiso. Recuerdo que Maggie miró el crucifijo en nuestro pasillo, dijo Evelyn después. No comentó, pero sus ojos se detuvieron un segundo más de lo usual. Para Maggie, estos encuentros eran solo fragmentos, nada que sacudiera sus convicciones, pero suficientes para plantar preguntas que nunca expresó. En la primera iglesia bautista, dirigía círculos de oración pidiendo por la salvación de nuestros vecinos católicos. En el hospital, aceptaba café de las mismas personas por las que oraba. Era una tensión que creía poder manejar, bien compartimentada. Pero con los años, esas pequeñas conexiones no planeadas comenzaron a tejerse en los bordes de su vida, y un día no se quedarían en los márgenes. El primer signo fue un cansancio que Margarita Colón no podía sacudirse. Al principio, lo atribuyó a la edad y las largas horas de voluntariado en el hospital, pero luego vino la hinchazón en los tobillos, la falta de aliento, la noche en que no podía acostarse sin sentir el pecho apretado. En enero de 2018, una revisión rutinaria se convirtió en una estancia hospitalaria de 3 días. El diagnóstico fue contundente, enfermedad renal en etapa terminal. Sus riñones estaban fallando. Sin diálisis, explicó el doctor, podría tener solo meses. Con ella, podría vivir años, pero atada a una máquina 3 veces por semana. Maggie escuchó con las manos cruzadas como en la iglesia, recordó la doctora Emily Foster, nefróloga. Sin pánico, solo esa resolución tranquila. La diálisis significó una nueva rutina, que trasladó el centro de su vida del santuario de la primera iglesia bautista al ala de pacientes ambulatorios del Centro Médico San José. Un hospital católico en el norte de San Antonio. Maggie había estado allí antes, visitas breves, pasillos rápidos, pero nunca para algo que consumiría tanto de su tiempo. La unidad de diálisis estaba en el 7º piso,
frente a la pequeña capilla del hospital. Cada mañana que llegaba para el tratamiento, pasaba por las puertas dobles abiertas. Dentro, la luz del sol desde altos vitrales se derramaba sobre filas de bancas de madera pulida. El altar era sencillo, pero detrás colgaba una gran imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, su mirada suave, sus manos cruzadas en oración. Desde su silla en la sala de diálisis, Maggie tenía una vista directa a las puertas abiertas de la capilla. Era inevitable, dijo Ángela Pérez, una de las enfermeras de diálisis. Cada vez que levantabas la vista de las máquinas, allí estaba ella, María, observando. Para Maggie, era un punto de vista incómodo. Desviaba la mirada, enfocándose en los monitores que pitaban y el zumbido de las bombas de filtración. Pero los movimientos hacia la capilla eran constantes: pacientes en sillas de ruedas, enfermeras en su descanso, familias enteras arrodilladas juntas ante el altar. Veía a una madre joven guiar la mano de su hijo para hacer la señal de la cruz, a un anciano encendiendo una vela con dedos temblorosos, visitantes deslizando notas dobladas en una caja de oración de madera. Al principio, se decía que era solo ruido de fondo, parte de la vida hospitalaria. Pero luego vino Rosa, la misma auxiliar de enfermería que había conocido años antes en sus rondas. Ahora compañera de diálisis, Rosa compartía su horario. Cada sesión, Rosa se inclinaba con una sonrisa y preguntaba: ¿quieres pasar por la capilla cuando terminemos? La respuesta de Maggie era siempre la misma, cortés, firme: no. Oro directamente a Jesús, decía, repitiendo la frase que había usado por décadas. Pero no todos en la unidad tomaban su negativa como definitiva. Una mañana, un paciente llamado Miguel O'Donnell, un maestro de secundaria jubilado, rompió la charla habitual con una pregunta gentil: ¿sabes por qué le pedimos a María que ore por nosotros? Cuando Maggie negó con la cabeza, explicó: no es diferente a pedirle a tus amigos de la iglesia que oren. Ella solo está más cerca de su hijo que nadie. No era un debate teológico, más como un vecino explicando una costumbre familiar. Sin embargo, la simplicidad de aquello permaneció en su mente más de lo que esperaba. Con los meses, la diálisis comenzó a desgastarla. Las sesiones de 4 horas drenaban su energía. El trayecto desde el elevador del hospital hasta su auto parecía 1 kilómetro. Sus médicos ajustaron el plan de tratamiento, pero para mediados de 2019, el pronóstico había empeorado. Sus riñones no tenían función alguna, y un trasplante no era opción debido a su edad y otros factores de salud. Aceptó la noticia con esa misma calma que siempre tenía, recordó la doctora Foster. Pero podía ver el peso en sus ojos. No se trataba solo de vivir, sino de cómo enfrentaría la muerte. La capilla al otro lado del pasillo permaneció como una presencia silenciosa durante todo el proceso. A veces, Margarita Maggie Colón miraba la capilla mientras esperaba que su presión arterial se estabilizara tras una sesión. Notaba detalles que antes había pasado por alto: el parpadeo de una vela votiva, el leve aroma a incienso que flotaba en el pasillo, la forma en que los vitrales proyectaban colores cálidos sobre el suelo de mármol. No entraba. Todavía no. Pero en las horas tranquilas del tratamiento, con el sonido de su propio corazón en los tubos, comenzó a preguntarse por qué la vista de ese lugar despertaba algo que no podía nombrar. Lo que no sabía, lo que nadie podía haberle dicho, era que esa curiosidad tácita y la constante cercanía a la capilla se convertirían en la puerta hacia el capítulo más inesperado de su fe. Era un miércoles común a finales de octubre de 2019, una mañana que se deslizó en la rutina. El sol estaba apenas lo suficientemente alto para lanzar luz dorada a través de las ventanas del 7º piso del Centro Médico San José. Maggie había estado en su silla de diálisis por 1 hora, sumida en ese medio sueño que llegaba cuando el zumbido de las máquinas se mezclaba con el murmullo suave de las enfermeras. Ángela Pérez, una de las enfermeras, ajustaba un monitor cuando lo notó primero. El pasillo parecía más brillante, dijo después, no como la luz fluorescente normal, más cálida, más suave, casi viva. La fuente era la capilla al otro lado del corredor. Sus puertas estaban abiertas como siempre, pero ahora un resplandor se derramaba, acumulándose en el suelo de baldosas como oro líquido. Maggie giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos contra la luz. Al principio, pensó que era solo el sol matutino golpeando los vitrales en el ángulo perfecto. Pero esto era diferente. La luz no venía de las ventanas, parecía surgir desde dentro. Sus ojos se fijaron en la gran imagen de Nuestra Señora de Guadalupe sobre el altar. La había visto cientos de veces desde lejos,
siempre desechándola como solo una pintura en lienzo, pero ahora era luminosa, no el brillo plano del vidrio pulido, sino una radiancia que pulsaba suavemente, como la respiración constante de algo vivo. Angela siguió su mirada. «¿Lo ves?», susurró. Maggie asintió, pero no encontró palabras. Su pulso se aceleró en sus oídos. Entonces ocurrió lo imposible. La figura en la imagen se movió ligeramente, pero inconfundiblemente. Los pliegues de su manto parecían ondear, como si los moviera una brisa que nadie más sentía. Y luego los ojos, esos ojos pintados, oscuros y firmes, se alzaron y encontraron los de Maggie a través del espacio abierto. «Me miró», diría Maggie después, con la voz temblorosa. «No más allá de mí, no a través de mí, a mí. Como si me conociera». Una ola de emoción subió tan rápido que casi le robó el aliento. En esa mirada, sintió algo que no podía nombrar: ternura, dolor, un amor feroz e inquebrantable. Era la mirada que una madre le da a un hijo perdido por demasiado tiempo. Sus instintos bautistas se activaron. Esto es un engaño, un ángel de luz. Cerró los ojos con fuerza y recitó en silencio 2 Corintios 11:14. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Pero al abrirlos, la visión permanecía, más clara que antes, inquebrantable. La luz en la capilla parecía espesarse, envolviéndola como una manta cálida. Los ruidos de fondo de la unidad de diálisis se desvanecieron, y entonces lo escuchó, no en sus oídos, sino en lo profundo, claro como agua sobre piedras lisas: «Margarita, hija mía, no temas. He venido a guiarte a mi hijo en estos días difíciles. Lo has amado sinceramente toda tu vida, pero no me has conocido como tu madre. Déjame caminar contigo ahora». Las lágrimas nublaron su visión, pero no podía apartar la mirada. Años de resistencia, décadas de rechazo, cada argumento que había usado contra María, todo parecía disolverse como humo en el viento. No veía a una rival de Cristo, veía a una madre cuyo único propósito era llevarla a él. Desde la estación de diálisis junto a ella, Rosa observaba en silencio. Su rostro cambió, recordó Rosa. Era como si viera algo hermoso que yo no podía ver completamente. El momento se extendió, sin límites de tiempo. Maggie sintió el peso de su enfermedad, el miedo a morir, el dolor de la soledad, todo elevado, reemplazado por una paz tan completa que hizo que sus hombros se relajaran en alivio. «No compito con mi hijo», continuó la voz en su corazón. «Te llevo a él. Él me envía a consolarte porque sabe que necesitas una madre en estos últimos meses de tu vida terrenal». Las manos de Maggie temblaban en los reposabrazos. Quería hablar, alcanzar, entrar a esa capilla. Pero los tubos la mantenían en su lugar. Todo lo que podía hacer era sostener esa mirada y dejar que inundara las partes más profundas de su alma. Y luego, tan suavemente como había comenzado, la luz comenzó a desvanecerse. La figura volvió a la quietud, la capilla a la sombra, el zumbido de las máquinas y los pasos en el pasillo regresaron a sus oídos. Angela revisó sus signos vitales, insegura de si preguntar qué había pasado. Los ojos de Maggie estaban húmedos, pero sonreía levemente, casi como alguien que despierta de un sueño que no quería terminar. No habló de ello con los demás en la unidad ese día, la experiencia era demasiado fresca, demasiado cruda. Pero en el camino a casa, mirando por la ventana del autobús, supo una cosa con certeza absoluta: lo que había visto, lo que había sentido en esos pocos minutos, era real. Y había cambiado algo dentro de ella que nunca podría deshacerse. Durante el resto de esa semana, Maggie Colón llevó el momento en la capilla como un secreto que no podía soltar ni explicar. Se repetía en su mente durante las horas tranquilas entre sesiones de diálisis, la luz, los ojos, la voz que no llegó por sus oídos, sino directo a su corazón. Quería descartarlo, meterlo en una caja etiquetada como extraña experiencia hospitalaria y empujarlo al fondo de su mente. Pero cada vez que lo intentaba, el recuerdo se negaba a apagarse. Estaba más callada después de ese miércoles, notó Rosa. No de una manera triste, más como si estuviera escuchando algo que los demás no podíamos oír. En casa, Maggie se encontraba deteniéndose frente a su estantería, los dedos rozando los lomos gastados de sus guías de estudio bautistas y comentarios. Sacó su Biblia, buscando cada versículo que recordaba sobre María, versículos que había citado en debates, que había pasado por alto, que había usado para probar su punto. Lucas 1:28, Dios te salve. Muy favorecida, el Señor es contigo. Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:48,
desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Los había leído docenas de veces, pero ahora las palabras parecían llevar un peso que no se había permitido sentir antes. Una noche tarde, tomó el teléfono y marcó a Evelyn Carter, la vecina que vivía entre ambos mundos, bautista y católico. Evelyn, comenzó vacilante, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué los católicos hablan con María? Evelyn hizo una pausa, luego respondió suavemente, no la adoramos, Maggie. Le pedimos que ore por nosotros, como le pedirías a mí o a cualquiera en tu iglesia. Creemos que está cerca de su hijo, así que lleva nuestras oraciones a él. Maggie no discutió, solo escuchó. Por primera vez, no sintió la necesidad de contraatacar con un versículo. En su siguiente sesión de diálisis, Miguel O'Donnell estaba esperando su pregunta. ¿Recuerdas lo que dije sobre María estando cerca de su hijo?, preguntó. Ella asintió. Piénsalo así, si estuvieras pasando por algo difícil y supieras que un amigo puede llegar al presidente sin cita, ¿no le pedirías ayuda? La analogía impactó más de lo que esperaba. No respondió, pero en el camino a casa, se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de ella. No una conversión, aún no, pero un aflojamiento de los cerrojos de una puerta que había mantenido cerrada por 70 años. Esa noche, buscó en línea perspectiva católica sobre María y encontró un sitio web que alguna vez había advertido a su grupo de estudio bíblico que nunca visitaran. Los artículos eran simples, llenos de referencias bíblicas. Uno hablaba de la boda en Caná, donde María notó la necesidad antes que nadie y dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Ella los llevó a Jesús, susurró Maggie para sí misma, como si admitirlo en voz alta pudiera cambiar su significado. Para finales de la semana, había hecho algo impensable. Visitó la pequeña librería católica en el centro de San Antonio. Pasó por filas de rosarios y veladoras directo a un estante marcado Mariología. Su mano dudó sobre los títulos hasta que se decidió por un libro delgado, María en las Escrituras. La cajera, una mujer de mediana edad con ojos amables, cobró la compra sin comentario. Pero Maggie se sintió como una adolescente comprando algo prohibido. Guardó el libro en su bolso y no lo sacó hasta estar en casa con las persianas cerradas. Leyó en ráfagas cortas por la noche bajo la suave luz de su lámpara de mesa. Las palabras la sorprendieron, no eran tópicos sentimentales, sino explicaciones bíblicas sólidas. Los padres de la iglesia primitiva, santos que nunca había estudiado, hablaban de María como Teotocos, la Madre de Dios. Nada de eso decía que reemplazaba a Jesús, todo decía que acercaba a las personas a él. Aún así, los viejos argumentos surgían como reflejo, pero es solo humana. Está muerta. No puede escucharnos. Y sin embargo, cada vez que esos pensamientos venían, también lo hacía el recuerdo de la luz en la capilla y la voz que decía, te llevo a él. Su vida de oración comenzó a cambiar de formas que apenas notaba. Cuando oraba por fuerza para soportar la diálisis, pensaba en la resistencia silenciosa de María al pie de la cruz. Cuando pedía a Jesús valor, recordaba a la joven de Nazaret que dijo sí sin saber a dónde la llevaría. Aún no había entrado a la capilla, eso sentía como una línea que no estaba lista para cruzar. Pero la distancia entre ella y sus puertas abiertas parecía más pequeña cada semana. Estaba más suave, diría después el pastor Hernández, recordando esos meses. No menos fiel, sino menos rígida, como si hubiera encontrado una pregunta digna de reflexionar en lugar de apresurarse a responder. En verdad, Margarita Maggie Colón no estaba más cerca de resolver la tensión entre sus convicciones de toda la vida y esta creciente atracción hacia algo nuevo. Pero había dejado de pelear con el recuerdo. En cambio, lo examinaba, lo estudiaba desde todos los ángulos, buscando dónde encajaba en el rompecabezas de su fe. Y aunque aún no lo sabía, esa búsqueda ya le estaba cambiando, no reemplazando lo que creía, sino expandiéndolo, haciendo espacio para una verdad que había pasado toda su vida tratando de no ver. Para cuando las luces navideñas comenzaron a brillar en San Antonio ese año, los cambios sutiles en Maggie Colón dejaron de serlo. Seguía sentándose en su banca habitual en la primera iglesia bautista cada domingo, con la Biblia equilibrada en su regazo, pero hablaba menos durante el estudio bíblico. Cuando las discusiones giraban hacia enseñanzas falsas o idolatría, no asentía tan rápido. A veces, no asentía en absoluto. La primera en notarlo fue Betty Ramírez. Le pregunté después del círculo de oración un martes si todo estaba bien, recordó Betty. Dijo que sí, pero tenía esa mirada lejana, como si su mente estuviera en otro lugar por completo. Los rumores comenzaron a circular,
primero en voz baja. Un diácono mencionó haberla visto salir de la librería católica en el centro. Alguien más afirmó que la habían oído hacer preguntas peligrosas sobre María. En una iglesia donde las líneas teológicas siempre habían sido claras, la curiosidad por el catolicismo no era algo pequeño, era una brecha. El pastor Hernández la llamó a su oficina un frío jueves por la tarde. La habitación olía levemente a himnarios viejos y té de menta. Maggie, comenzó, ha sido un pilar en esta iglesia por décadas, pero estoy escuchando preocupaciones. Dicen que has estado explorando la doctrina católica. Maggie cruzó las manos en su regazo. He estado leyendo, admitió, tratando de entender lo que realmente creen, en lugar de solo lo que siempre he asumido. Su ceño se frunció. Hermana, ambos sabemos que sus prácticas están basadas en tradiciones humanas, no en las escrituras. ¿Has luchado contra eso toda tu vida? ¿Por qué abrir esa puerta ahora? Su voz era calma. Porque me he dado cuenta de que algunas de esas puertas podrían llevar a la misma casa. La conversación se extendió casi 2 horas, con el pastor Hernández contraargumentando cada punto con versículos que ella misma había citado alguna vez. Pero ahora las palabras parecían incompletas. No discutía para ganar, hablaba como alguien que había visto un destello de luz bajo una puerta cerrada y no podía dejar de verlo. Cuando se fue, las palabras finales del pastor fueron pesadas. Oraré por ti para que no pierdas la verdad al final de tu carrera. Si la preocupación de su familia eclesial era aguda, la reacción de sus hijos fue más cortante. Comenzó cuando Rebeca, la mayor, pasó sin avisar un sábado por la mañana. Maggie estaba en la mesa de la cocina leyendo María en las Escrituras. La portada era sencilla, pero el título fue suficiente. Rebeca se congeló. Mamá, ¿qué es esto? Es un libro que compré, dijo Maggie suavemente. Los ojos de Rebeca se llenaron al instante. Nos dijiste toda la vida que los católicos rezan a estatuas, que es idolatría. Papá dejó su iglesia por ti, ¿y ahora qué, estás cambiando de bando? Maggie cerró el libro con cuidado. No estoy cambiando de bando, cariño. Me estoy dando cuenta de que los bandos podrían no ser lo que pensaba. 2 semanas después, Samuel, su hijo del medio, se enteró. Su tono fue más duro, sus palabras menos indulgentes. Si empiezas a hablar así frente a mis hijos, vamos a tener un problema. No necesitan 2 versiones del Evangelio. Su menor, Daniel, intentó mantenerse neutral al principio, pero incluso él admitió después que sentía que ella estaba traicionando todo sobre lo que había construido la familia. Las cenas familiares se volvieron tensas. Las conversaciones que antes fluían sobre pollo asado y té dulce ahora evitaban la fe por completo o estallaban en discusiones cuando no lo hacían. Sentí que la estaba perdiendo, confesó Rebeca. No solo como mamá, sino como el ancla espiritual de nuestra familia. Para Maggie, lo más difícil no eran las acusaciones, era la mirada en los ojos de sus hijos, la misma mezcla de dolor y miedo que ella había sentido hacia cualquiera que se atreviera a cuestionar lo que creía. Entendía su resistencia porque había sido la suya. En la iglesia, la corriente de sospecha se hizo más visible. Menos mujeres se quedaban a charlar con ella después del estudio bíblico. Las invitaciones para liderar oraciones disminuyeron. Era como si la gente no supiera si podía confiar en ella, dijo Evelyn Carter, la vecina que apoyaba silenciosamente su exploración. Pero a pesar de la tensión, Maggie no se retiró. No contraatacó, recordó Evelyn. Solo siguió caminando por este camino, aunque significara caminar sola. Un domingo después del servicio, al salir al aire fresco del invierno, Rosa estaba esperando junto a su auto. Le entregó a Maggie un pequeño sobre. Dentro había una estampa de Nuestra Señora de Guadalupe, la misma imagen de la capilla del hospital. Guárdala, dijo Rosa. No tienes que creer nada aún. Solo tenla cerca. Maggie deslizó la estampa en su Biblia. Sabía cómo se vería ese gesto si alguien lo veía. También sabía que no estaba lista para dejarla ir. La oposición de su iglesia y familia no había cambiado su opinión, había aclarado su resolución. No estaba abandonando su fe en Jesús, estaba buscando su plenitud, y ninguna sospecha, ni siquiera el amor mezclado con miedo, podía devolverla a la certeza que una vez había llevado como armadura. Había entrado en un territorio desconocido, y las personas que más amaba tiraban en la dirección opuesta. Pero algo en su corazón le decía que no había vuelta atrás ahora. Para principios de febrero, el invierno de Texas se había asentado profundamente, cielos grises,
árboles desnudos y mañanas donde el escarcha dibujaba encajes en las ventanas. Para Maggie Colón, cada día se sentía más agudo, como si el aire mismo la instara a decidir. Los médicos fueron claros ahora, sus riñones no tenían función alguna, y su corazón se debilitaba. Un trasplante no es posible, le dijo suavemente la doctora Foster. Estamos manejando los síntomas, pero el tiempo es limitado. Esa noche, Maggie se sentó sola en la mesa de la cocina, una taza de té de manzanilla enfriándose junto a su Biblia. Pasó los dedos por la estampa que Rosa le había dado, aún guardada entre las páginas. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe parecía encontrar sus ojos con esa misma ternura tranquila que había sentido en la capilla del hospital. Me dijo que estaba cansada de vivir en dos mundos, recordó Evelyn Carter. Dijo, si solo me quedan meses, quiero encontrarme con Jesús con toda la verdad, no con la mitad. A la mañana siguiente, después de la diálisis, Maggie le pidió a la recepcionista del Centro Médico San José que llamara al capellán del hospital. Minutos después, el padre Miguel Hernández, un hombre alto con ojos amables y un suéter azul bajo su alzacuellos, entró en el área de espera. No sé cuál es el protocolo, comenzó Maggie. Pero creo que quiero hacerme católica antes de morir, ¿es eso posible? La sonrisa del padre Miguel fue cálida pero mesurada. Es más que posible. Pero también es importante que entiendas exactamente lo que estás eligiendo. Se reunieron en la capilla todas las tardes esa semana, Maggie con su suéter de diálisis y el padre Miguel con un cuaderno de temas de catecismo. Hablaron de los sacramentos, la presencia real en la Eucaristía, la comunión de los santos. Ella escuchaba, a veces haciendo preguntas, a veces solo absorbiendo. María nunca es el destino, explicó el padre Miguel una tarde, señalando la imagen sobre el altar. Es el camino que te lleva a su hijo. Todo lo que hace es acercarte a él. Maggie asintió lentamente. Eso es lo que he sentido todo el tiempo. No me está alejando de Jesús. Me está guiando hacia él. En casa, leía las secciones del catecismo que el padre Miguel le asignaba, subrayando pasajes y escribiendo notas en los márgenes. Seguía asistiendo a la primera iglesia bautista los domingos, aunque cada visita se sentía más como una despedida. Cuando el pastor Hernández le preguntó si había tomado alguna decisión, ella respondió honestamente, sigo buscando. Las reacciones de sus hijos fueron como temía. Rebeca suplicó por teléfono, mamá, no puedes hacer esto. Es una traición. Samuel no le habló durante una semana. Daniel simplemente dijo, si esto es lo que crees, espero que hayas considerado el costo. Lo había hecho. Cada página que leía, cada conversación en la capilla, cada oración susurrada en las horas tranquilas de la noche la llevaban a la misma conclusión. No podía ignorar lo que había visto, no podía desaprender lo que había llegado a saber. Para finales de marzo, su salud empeoró nuevamente. Respirar era más difícil, la diálisis más agotadora. El padre Miguel sugirió organizar los sacramentos pronto. Podemos hacer un bautismo condicional si es necesario y tu confirmación aquí en la capilla, dijo. También tu primera comunión. Maggie asintió. La decisión se asentó sobre ella no como un relámpago, sino como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Evelyn la llevó al hospital esa tarde para los preparativos finales. Estaba tan tranquila, dijo Evelyn, como una novia antes de la boda. Cuando entró a la capilla, el aire se sentía cálido a pesar del frío exterior. Se sentó en la primera banca, mirando la imagen que lo había iniciado todo. Estoy lista, susurró. El padre Miguel cerró su Biblia. Entonces, empecemos. La mañana del 5 de abril amaneció clara y fría en San Antonio, el tipo de día primaveral que prometía calor, pero aún llevaba un mordisco en el viento. La capilla del séptimo piso del Centro Médico San José estaba silenciosa, sus filas de bancas pulidas brillando bajo la luz temprana. Solo unas pocas personas estaban allí, Evelyn Carter en la segunda fila, Rosa en la última con las manos apretadas, y dos enfermeras que ajustaron sus turnos para asistir. Maggie Colón entró lentamente, apoyándose en su bastón, su rostro pálido, pero sus ojos firmes. Llevaba un vestido azul sencillo y el mismo collar de cruz plateada que había usado cada domingo durante décadas. La estampa de Nuestra Señora de Guadalupe asomaba desde el borde de su Biblia, marcando la página donde había subrayado Lucas 1:48 en tinta azul. El padre Miguel estaba cerca del altar, con una mesa pequeña frente a él que sostenía una bandeja de plata con aceite, un misal y un copón pulido. «Te ves lista», dijo suavemente.
Lo estoy, respondió ella, su voz firme a pesar de la debilidad de su cuerpo. La ceremonia comenzó con la señal de la cruz, las palabras resonando en las paredes de la capilla. Evelyn dijo después que sintió el aire mismo cambiar, como si la sala reconociera lo que estaba por suceder. El padre Miguel realizó un bautismo condicional, vertiendo un pequeño chorro de agua sobre la cabeza inclinada de Maggie. Margarita Colón, si no has sido bautizada, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maggie cerró los ojos, dejando que el agua corriera por sus mejillas como una bendición que había esperado toda su vida recibir. Luego vino la confirmación. El obispo no pudo estar presente, pero el padre Miguel tenía permiso para administrar el sacramento. Mojó su pulgar en el crisma sagrado, trazando una cruz en su frente. Margarita María Gracia Colón se sellaba con el don del Espíritu Santo. El aroma del aceite era cálido y ligeramente floral. Maggie lo respiró profundamente, como si pudiera llevarla directamente al cielo. Su primera comunión fue lo último. Se arrodilló, algo inestable, en el riel del altar, con las manos cruzadas. El padre Miguel levantó la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo. Amén, susurró ella, con la voz quebrada. Quienes estaban allí juraron que en ese momento, su rostro se iluminó con una paz que nunca habían visto antes. Rosa se secó los ojos. Parecía estar en casa, dijo después, como alguien que finalmente había cruzado la puerta en la que había estado tocando durante años. Tras la misa, Maggie se quedó sentada en la primera banca mucho después de que todos se fueran. Miró la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. No hubo luz derramándose del marco esta vez, ni señales visibles ni milagros, solo la certeza tranquila de que la misma presencia que había sentido meses atrás aún estaba allí, firme y cercana. Cuando finalmente se levantó, Evelyn le pasó un brazo por los hombros. «¿Lo hiciste?», dijo Evelyn. Maggie sonrió levemente. «No», dijo, mirando la imagen. «Lo hicimos». Desde ese día, las líneas entre su vida anterior y la nueva fueron claras. Seguía amando a sus hijos y amigos de la primera iglesia bautista, pero ya no sentía la necesidad de explicarse o defender su elección. «Sé a dónde voy», le dijo a Evelyn, «y sé quién me está guiando allí». Para las enfermeras del 7º piso, se convirtió en un testimonio silencioso. A menudo la encontraban en la capilla después de la diálisis, con las cuentas del rosario deslizándose por sus dedos, su mirada fija en el tabernáculo. No era solo que hubiera cambiado de religión, dijo Ángela Pérez. Era que tenía esta calma, esta gravedad, como si hubiera encontrado el centro de sí misma. La mujer que alguna vez llamó idolatría a la devoción católica ahora rezaba el Ave María con reverencia. La que evitaba las estatuas ahora tocaba el pie de la imagen mariana antes de dejar la capilla, un pequeño acto de amor que no pensaba dos veces. Su salud seguía deteriorándose, pero lo soportaba sin miedo. «Si esta es la última temporada de mi vida», le dijo al padre Miguel una tarde, «entonces es la que siempre estuve destinada a vivir». Y en las semanas tranquilas que siguieron, cada vez que entraba a esa capilla, se sentía menos como una sala de hospital frente a la unidad de diálisis y más como la puerta hacia el hogar. Tras su recepción en la Iglesia Católica, el tiempo pareció cambiar para Maggie Colón. Los días ya no se medían solo en sesiones de diálisis y visitas al doctor, sino en rosarios rezados, misas asistidas y horas tranquilas en la capilla del 7º piso. Su salud fallaba, todos lo sabían, pero la pesadez que la había acompañado desde su diagnóstico había desaparecido. No estaba contando los días que le quedaban, recordó Rosa. Los estaba llenando. Las mañanas de Maggie comenzaban con oración, a veces susurrada desde su sillón en casa, a veces desde una banca en la capilla tras el tratamiento. Llevaba un pequeño rosario en el bolsillo de su abrigo, las cuentas desgastadas por sus dedos. Cada Ave María era como una conversación con alguien en quien finalmente confiaba, dijo Evelyn Carter. Seguía viendo a sus hijos, aunque la tensión por su conversión nunca desapareció por completo. Rebeca visitaba más a menudo, llevando sopa o pan de plátano, sentándose en la mesa de la cocina mientras Maggie hablaba de los nietos. A veces, la conversación evitaba la fe por completo. Otras veces, Maggie hablaba suavemente de Jesús y María en la misma frase, y Rebeca escuchaba sin interrumpir. Nunca intentó convertirnos, admitió Rebeca después. Solo vivía lo que creía, y podías ver la paz que le daba. Para mayo, sus médicos le dijeron que los tratamientos compraban semanas, no meses. El padre Miguel comenzó a visitarla más a menudo,
llevándole la comunión y escuchando sus confesiones. El último viernes de junio, la ungió por última vez. Me apretó la mano, recordó, y dijo, estoy lista cuando él me llame. La noticia de su viaje se extendió silenciosamente por el hospital. Las enfermeras que alguna vez la consideraban la señora Bautista en diálisis ahora hablaban de su transformación con asombro. Nunca he visto a nadie enfrentar la muerte con tanta serenidad, dijo Ángela Pérez. No era solo fe, era alegría. A finales de julio, sorprendió a todos asistiendo a una misa entre semana en la capilla del hospital. Se sentó en la segunda fila, con el tubo de oxígeno discretamente sobre sus oídos, y cantó suavemente los himnos. Podías ver que estaba débil, dijo Rosa, pero su rostro parecía luz. La noche que murió fue cálida, con una fina lluvia de verano golpeando las ventanas del hospital. Era el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de María. Rosa estaba en el turno vespertino cuando recibió la llamada desde la habitación de Maggie. Para cuando llegó, el padre Miguel ya estaba allí, rezando la letanía de la Bienaventurada Virgen. La respiración de Maggie era débil pero tranquila. Cuando terminó las últimas palabras, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, Maggie abrió los ojos por última vez. María, susurró, llévame a tu hijo. Y luego, con una suave exhalación, se fue. Ángela juró que vio algo en ese momento. Un leve resplandor desde la dirección de la capilla. No era brillante, solo suave, dijo, como la misma luz que nos contó de la primera vez que vio a María. Su funeral se celebró en la misma capilla donde había sido confirmada. Las bancas estaban llenas, amigos católicos del hospital, Evelyn y su familia, Rosa y las enfermeras. En el lado izquierdo estaban sus hijos y varios miembros de la primera iglesia bautista, sus rostros mezclando duelo y una curiosidad silenciosa. La homilía del padre Miguel fue sencilla. El viaje de Maggie no fue sobre dejar algo atrás, sino sobre ser guiada a su plenitud. María hizo lo que siempre hace, llevó otra alma al hogar, a Jesús. Rebeca no habló durante el servicio, pero junto a la tumba, se arrodilló al lado del ataúd, su mano descansando sobre la madera. Aún no entiendo todo, dijo después. Pero sé que encontró paz al final. Y tal vez eso sea suficiente por ahora. En los meses que siguieron, la historia de Maggie no se desvaneció. 3 personas de la unidad de diálisis comenzaron el proceso para entrar en la iglesia tras escuchar su testimonio. Evelyn guardó la estampa de la Biblia de Maggie y se la pasó a una joven en el Rica que luchaba por explicar su devoción a María. 7 años después, en el aniversario de su muerte, una de sus nietas, Emilia, fue recibida en la iglesia católica. Quería lo que tenía mi abuela, le dijo al padre Miguel. Esa paz, esa certeza. Incluso el tono de Rebeca cambió con el tiempo. Siguió siendo bautista, pero cuando hablaba de la conversión de su madre, ya no usaba palabras como traición. En cambio, decía, mamá encontró la plenitud de su fe, y si tenía razón, entonces está exactamente donde quería estar. Para quienes la conocieron, el legado de Maggie no fue solo que cambió de iglesia en sus últimos meses. Fue que enfrentó la temporada más difícil de su vida con valentía, humildad y una disposición a seguir la verdad, sin importar a dónde la llevara. Y para el pequeño círculo que presenció su transformación de cerca, no había duda de que había hecho la diferencia. María no la alejó de Jesús, dijo Evelyn suavemente. María la llevó a él, y Maggie nunca soltó su mano. Años después, quienes conocieron a Maggie Colón aún hablaban de ella con una especie de asombro reverente. No porque hubiera cambiado de denominación al final de su vida, sino por la forma en que lo hizo. No salió furiosa de su iglesia, reflexionó el padre Miguel. Caminó lenta y deliberadamente hacia una verdad que había resistido toda su vida hasta que ya no pudo resistirla. Para Rosa, el recuerdo era personal. La vi en sus peores días en diálisis, y la vi después de que conoció a María, dijo. No fue la medicina lo que la cambió. Fue la paz de saber que no caminaba sola hacia el final. Rebeca, su hija mayor, encontró su propia forma de reconciliarse con ello. Solía pensar que abandonó lo que nos enseñó, admitió. Ahora me doy cuenta de que nos mostró que la fe significa seguir la guía de Dios, incluso si te lleva a un lugar inesperado. Las enfermeras del Centro Médico San José hablaban de ella como una evangelista silenciosa. Nunca dio sermones, nunca discutió. Simplemente vivió sus últimos meses con una serenidad que atraía a la gente. Te hacía querer saber lo que ella sabía, dijo Ángela Pérez.
Y aquellos que estuvieron allí esa clara mañana de abril en la capilla recordaban su primera comunión como más que un ritual. Parecía que finalmente había llegado a casa, dijo Evelyn Carter suavemente. Y cuando murió, fue como si simplemente hubiera pasado a la siguiente habitación. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la fe no es una posesión estática, sino un viaje. A veces largo, a veces sinuoso, a veces atravesando puertas que juramos nunca abrir. Desafió a quienes le escucharon a preguntarse si se habían cerrado a una verdad que Dios podría estar esperando pacientemente para revelar. Para Maggie, la respuesta vino en forma de la mirada de una madre, una voz en la quietud de su corazón y una mano gentil guiándola al hijo que había amado toda su vida. Descubrió que abrazar a María no significaba soltar a Jesús, significaba aferrarse a él más completamente. Y tal vez ese sea el hilo que recorre toda su vida, una disposición, cuando llegó el momento, a dejar de lado el miedo por el bien de la verdad, a cambiar la certeza por la plenitud y a dejar que el amor, no el orgullo, tuviera la última palabra. Su legado perdura en las vidas que tocó, en los pacientes que siguieron su camino hacia la Iglesia Católica, en la nieta que ahora reza el rosario que ella alguna vez llevó, en la familia que, incluso desde diferentes bancas, comparte la misma esperanza de vida eterna. El capítulo final de Maggie Colón no fue solo sobre conversión. Fue sobre valentía. Fue sobre la humildad de admitir que, incluso después de 70 años de fe, Dios aún tenía más que mostrarle. Y fue sobre la paz que viene cuando finalmente dejas de resistir su llamado. Porque al final, el viaje a casa nunca es demasiado largo para quien aún está dispuesto a caminarlo. Si su historia te ha conmovido, tómate un momento para reflexionar sobre las puertas que podrías haber mantenido cerradas. Y si tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Tocado por la Gracia para más historias reales de fe que inspiran, desafían y nos acercan al que nos llama.